Parte 3. En las sombras. Mi viaje de Luskan a Kalimport y vuelta demostró, al mismo tiempo, ser menos agitado y más memorable de cualquier viaje que he conocido. Nos encontramos sin tormentas, ni piratas, y ningún problema con la nave o lo que sea. Las actividades en la cubierta del Tritón Brincador no fueron más allá de la rutina a lo largo de todo el recorrido, pero en un nivel emocional, observé un intercambio fascinante jugando a lo largo de las decenas y los meses, desde el más puro odio y la más profunda culpa a una necesidad primordial para una resolución que parecía insostenible en una relación irreparable. O lo era. Cuando combatimos a Erzgoalegni, Dalje creía que estaba frente a su demonio, pero ese no fue el caso. En este viaje, de pie ante Efren, encontró a su demonio, el cual no era el joven Tiefling roto, sino el desgarro en su propio corazón. Efren se desempeñó como simplemente un símbolo de eso, un espejo mirando hacia atrás en ella, y a lo que había hecho. No es menos cierto desde la perspectiva de Efren. Él no tenía que cargar con la culpa, tal vez, pero seguidamente no estaba menos quebrantado de corazón. Había sufrido la traición definitiva, la de una madre hacia su hijo, y se había pasado toda su vida sin responder a las expectativas y demandas de su brutal padre. Había crecido bajo la sombra de Erzgoalegni, sin amortiguador, sin un amigo. ¿Quién podría sobrevivir a semejante prueba sin cicatrices? A pesar de toda la confusión, hay esperanza para los dos, ya veo. La captura de Efren en Puerta de Baldur, y todos estaremos siempre en deuda con el hermano Afafrenfere. Obligó a Dalje y a su hijo juntos en espacios reducidos y por un periodo prolongado. Tampoco encontraron en ningún lugar para esconderse de sus respectivos demonios, el punto focal, el símbolo, el espejo, estaban justo ahí, a cada mirada tras al otro. Así que Dalje se vio obligada a luchar contra el sentimiento de culpa dentro de sí misma. Tuvo que enfrentar con honestidad lo que había hecho, que incluía revivir días que prefería dejar olvidados. Ella permanecía en estado de agitación, pero su carga se ha aligerado en gran medida, por su haber. Ella lo enfrentó con honestidad y franqueza. ¿No es esa la única manera? Y mayor es su liberación a causa de la generosidad, o tal vez se trata de una necesidad que ni siquiera comprendemos aún de Efren. Él se ha confortado con ella y con nosotros. Me reveló la ubicación de Genwibar, que se erige como un rechazo severo de la vida que había conocido antes de su captura en Puerta de Baldur. Yo no sé si ha perdonado a Dalje, o si alguna vez lo hará, pero su animosidad se ha enfriado. Para estar seguros, y en vista de eso, el paso de Dalje se ha iluminado. Observo como alguien que ha pasado la mayor parte de mis días obligando honestidad sobre mí. Cuando hablo en voz baja, solo bajo las estrellas o, en otros tiempos, y esperemos que el futuro, cuando escribo en estos diarios, no hay lugar para esconderme, y no quiero ninguno. Ese es el punto. Tengo que enfrentarme a mis defectos sobre todo, sin justificación, sin advertencia, si alguna vez espero superarlos. Tengo que ser honesto. Extrañamente, encuentro eso más fácil de hacer cuando predico a una audiencia de uno, yo mismo. Nunca he entendido esto antes, y no sé si puedo decir que fuera cierto en el momento de mi vida anterior, la vida pasada junto al brutalmente contundente Bruene y los otros 3 amigos en los que confiaba muchísimo. En efecto, al reflexionar sobre ello ahora, sucedió lo contrario. Yo estuve enamorado de Catibrie durante años antes de admitirlo. Catibrie lo sabía en nuestro primer viaje a Kalimport, cuando navegamos a rescatar a Regis, y sus consejos me despertaron de mi propio autoengaño, o era simplemente olvido. Me despertó porque estaba deliberadamente dormido, y yo dormía porque tenía miedo de las consecuencias de admitir lo que estaba en mi corazón. ¿Le debía más confianza que eso? Creo que lo hacía, y se lo debía a Wulfgar, también. Es ese precio, el precio que los otros tenían que pagar, lo cual agrava mi responsabilidad. Es cierto que hay momentos en que la verdad del corazón de uno no tiene por qué ser compartida, cuando la herida infligida podría resultar peor que el costo del engaño. Y así, cuando vemos el horizonte de Luskan, una vez más, veo a Dalje y estoy desgarrado. Porque ahora sé la verdad de lo que está en mi corazón. Lo escondí, y lo combatí, y lo enterré con cada onza de lógica que pude encontrar, porque admitirlo que es reconocerlo, una vez más, eso que he perdido,
eso que no va a volver. Encontré a Dalje porque estaba solo. Es emocionante, no puedo negarlo, e intrigante, no puedo negarlo, y yo soy mejor por haber viajado a su lado. En nuestra estela, teniendo en cuenta los acontecimientos de Neverwinter, en Gauntlegrim, en Portjast, y con la banda de Stuiles, estamos dejando un mundo mejor de cómo lo encontramos. Deseo continuar este viaje, de verdad, con Dalje y Ambargris, a Fafrenfere, e incluso con Efren, tal vez sobre todo, con Efren, e incluso con Artemis Entreri. Siento que estoy caminando un camino hermoso aquí. Pero yo no la amo. Decidí que yo la amaba por eso que se quemó demasiado acaloradamente dentro de mis entrañas, y más aún debido a que permanecía demasiado frío dentro de mi corazón. Oí de nuevo el consejo de Innovindil, de vivir mi vida en periodos cortos y más intensos, para renacer con cada pérdida en una nueva existencia con nuevas y emocionantes relaciones. Puede haber algo de verdad en ese consejo, para algunas de las personas, todo esto podría ser cierto. Pero no para mí, espero y temo. Puedo reemplazar a mis compañeros, pero no puedo sustituir a los amigos, y sobre todo, no puedo llenar el hueco dejado por la pérdida de Catibrie. No con Dalje. No con nadie. He evitado compartir esta verdad por el estado emocional actual de Dalje. Creo a Efren cuando dijo que ella buscó la cama de Artemis Entreri. No me sorprendió, pero lo que sí me sorprendió fue lo poco que la información me molestaba. Catibrie todavía está conmigo, en mis pensamientos y en mi corazón. No voy a tratar de protegerme de ella con la compañía de otra. Quizás el paso del tiempo y las vueltas en mi camino me va a mostrar la última sabiduría de las palabras de Innovindil, pero hay una gran diferencia entre seguir tu corazón e intentar guiarlo. Y ahora mi camino es claro, en cualquier caso, y ese camino es recuperar otro amigo más querido. Voy por ti, Genwibar. Yo te tendré a mi lado una vez más. Voy a caminar las noches estrelladas junto a ti. O voy a morir en el intento. Esa es mi promesa. Drizzt Do'Urden. 15. A la caza. Muchos ojos se posaron en la Tritón brincador mientras flotaba en la marea dentro del abrigado puerto de Luskan. Desde el balcón de la torre de comando de la nave Kerth en Isla Closeward, Kerth y Beniago consideraron el buque entrante con perspectivas muy diferentes, aunque el gran capitán Kerth no lo sabía, pues él desconocía que el alto y delgado pelirrojo hombre de pie junto a él era en realidad un elfo oscuro que servía a Bregan de Aerte. Al gran capitán Kerth, la Tritón brincador le traía la promesa del poder de su nave más allá de la muralla de Luskan. Con Drizzt y Dalje y sus compañeros en servicio para la nave Kerth, tendría el camino interior hacia el comercio con Portjast, y tendría mayor influencia que sus 4 competidores sobre los acontecimientos en la región circundante a Luskan. Para Beniago, todo eso era una preocupación secundaria, si una preocupación en absoluto. Había hecho como Kinmuriel había pedido, pero ¿podría el paso de unos meses resultar suficiente como para apartar al primo de Beniago, Tiago, fuera de la pista de Drizzt? Era poco probable, se daba cuenta el Drow encubierto, conociendo a Tiago como lo hacía. Ciertamente, las cosas iban a terminar en partida entre Tiago y Drizzt, lo que fuera que Bregan de Aerte tratara de hacer, pero el punto, sabía Beniago, era retrasar la inevitable confrontación siempre que fuera posible para que Bregan de Aerte pudiera influir mejor en él, y mejor decidir sobre la dirección en la que querían influir en él. La casa Sorlarrin estaba haciendo grandes progresos en Gauntlegrim, a decir de todos, lo que significaba para el Kinmuriel siempre lógico y pragmático más que nada aprovechar la oportunidad. El mejor curso para aprovechar esa oportunidad, la delgada línea entre la confluencia de intereses potencialmente dramáticos, era, por supuesto, todo el propósito del mercenario y mercantil gremio, Bregan de Aerte. Y era su salvación, ya que en sus éxitos, también encontraban respiro de las sacerdotisas de la Reina Araña. Pero en la persecución de Drizzt, Tiago podría ir en contra de los deseos de la madre matrona Kentel, y en contra de los deseos de la propia Lady Lold, y si Drizzt mataba a Tiago, ¿mantendría Kentel a Bregan de Aerte como responsable, ya que Bregan de Aerte sabía de la caza? En ese momento, la Tritón brincador a la vista, Beniago se alegró de que estas elecciones se recayeran sobre Kinmuriel y Harlasle, y no sobre sus propios hombros. Habría sangre Drow derramada sobre esto, él lo sabía. Y esperaba, en privado,
que más que un poco de ella se extenderían desde el impetuoso joven Tiago. Al norte de la isla y la torre de comando de la nave Kerth, en una pequeña e insignificante torre en medio de las colinas rocosas de la columna del mundo, Huervo el buscador paseaba nerviosamente. No podía ver la aproximación del atritón brincador desde el balcón de su torre de alquiler, o por lo menos, no podía distinguir una embarcación de otra en los muelles, pero había oído hablar de la confirmación fidedigna sobre su regreso. El mago miró a su alrededor en los estantes de los libros de la pequeña biblioteca. ¿Había una respuesta aquí que había pasado por alto? ¿Había algo más, al menos, que pudiera protegerlo de la inminente conversación que no podía evitar? No encontró nada, por supuesto, porque había mirado a través de estos tomos 100 veces o más en los últimos 2 meses. No había nada. Había sido engañado. Había jugado con fuego y las llamas lo habían quemado. Con un intenso suspiro, seguido de una respiración profunda que devolvió la fuerza hacia sus piernas temblorosas, Huervo el buscador se trasladó a la escalera circular y descendió. El duende miserable se sentaba en suaves almohadas al lado de la habitación inmediatamente debajo de la biblioteca, repantingado como una parodia grotesca de un pasa sureño, y deleitándose con los gordos frutos que Huervo había adquirido un par de días antes. «Siquiera los saboreas», dijo el brujo con el ceño fruncido. «Jugoso», replicó Drucil, y hincó sus colmillos directo a través de la piel del melón y empezó a sorber ruidosamente. Huervo lo miró con odio. Eso solo hizo reír al IMP. Pues Drucil estaba claramente convencido de que la ventaja no iba a cambiar aquí. El duende señaló al brujo, luego hizo un gesto hacia la escalera y se rió tontamente. Los jugos del melón salieron a chorros entre sus afilados dientes. ¿Cómo quería Huervo lanzar un hechizo y destruir a la pequeña criatura miserable? Esto era todo culpa de Drucil, después de todo. Huervo había convocado a un duende. Una esencia mágica que había emitido un centenar de veces desde sus primeros días en la práctica de las artes arcanas, de vuelta en el extremo sur las 2 décadas anteriores. Había conseguido su título, el buscador, porque él siempre había sido el más curioso de los magos, concentrando sus esfuerzos en la adivinación y la convocatoria, siempre buscando encantamientos y respuestas en libros, y cuando los volúmenes no fueron suficientes, pidió respuestas a los habitantes de otros planos. Producir un demonio menor o un diablo, o algún otro viajero interplanar no era nada fuera de lo habitual en el buscador. Pero este diablillo había venido con un plan. Huervo se dio cuenta posteriormente, y demasiado tarde, de que había estado esperando la convocatoria con los ingredientes necesarios para facilitar esa cadena nefasta de los acontecimientos, una tomadura de pelo relativa a un mejor conocimiento en el tema que Huervo estaba investigando, el nombre de otro duende que tenía grandes secretos en cuanto a ese tema, y una bolsa secreta llena de ingredientes diseñados para fortalecer una puerta interplanar. Así Huervo había convocado con impaciencia al otro IMP, y Drucil había lanzado sus intensificaciones en la formación de los fuegos de esa puerta, y el otro diablillo no había sido un diablillo en absoluto. No había escapatoria, el asistente se dio cuenta. No ahora, al menos. Tal vez Drist y los amigos del Draw inadvertidamente facilitaran la libertad de Huervo, se rumoreaba que eran muy poderosos, después de todo. ¿Pero lo suficientemente poderosos? Con un profundo suspiro y otra respiración determinada, estabilizó su aliento. Huervo fue a las escaleras una vez más, para descender a un lugar y a una conversación que nunca previó en sus peores pesadillas. Para hablar con el vale en su bodega. Los compañeros, que ahora sumaban 6, estaban sentados alrededor de una mesa en una habitación privada en una taberna de Luskan. Ni siquiera se experimenta el tiempo de la misma manera, comentó Efren, continuando con su manual del páramo sombrío para los del grupo que nunca se habían aventurado allí. El paso del tiempo se vuelve más una medida de la profundidad de las sombras que impregnan tu mente. En verdad, dijo Fafrenfere, y parecía sorprendido por la revelación, o al menos, por la manera concisa en la que Efren lo había descrito. Yo he estado allí por varios años, pero eso pareció solo unas pocas decenas. Porque estabas enamorado, dijo Ambargris. Y eso te mantuvo por encima de los movimientos del páramo sombrío. Para mí fue a la inversa. Cada decena se sintió semejante a un año. Tú fuiste allí por tu propia voluntad, dijo Efren.
Fui como un espía, corrigió. Eso me era un castigo por haber sido atrapada haciendo mal. Una criminal, dijo Efren. Es decir. Nah. El páramo sombrío, la interrumpió impaciente Drist, obligando a la discusión de nuevo en marcha. No tenía tiempo para la distracción. Efren sabía la ubicación de la prisión de Genwibar, nada más le importaba a Drist, y él iría a este lugar, el páramo sombrío y al castillo de este señor neteriliano, y conseguiría al gato. Era así de simple. Solo estoy tratando de prepararos, dijo Efren. Estoy más que listo. A los demás, entonces. No se puede entender el páramo sombrío hasta que haya recorrido sus caminos oscuros. El aire mismo es diferente, pesado, lleno de tristeza palpable. Para los preparados, el peso del lugar. Abre la puerta, instruyó Drist. Dijiste que me podrías guiar, de manera que hazlo. Ya sea que los otros vengan a través o no, es su decisión, pero yo me voy, y me voy ahora. Bueno, yo y mi amigo monje no nos asustamos del lugar, dijo Ambergris. Estuve allí durante años. Drist escuchó a la enana, pero sus ojos estaban sobre Dalye, que lo miraba con una expresión que resonó con dolor, como si la mera implicación de que no iba a acompañarle fuera absurda, e hiriente que se le ocurriera tal cosa. Te debo eso mucho por lo menos, comentó Artemis Entreri. El sobresalto de las palabras rompió la mirada entre los amantes, y, de hecho, ambos Drist y Dalye se dirigieron a él con un poco de sorpresa. Entreri se encogió de hombros. Huervo el buscador se sentó en la sala común de esa precisa posada, bebiendo su vino y tratando de mantener su mirada que de forma excesivamente obvia caía en la escalera que conducía a una entreplanta hasta la habitación del fondo donde Drist y los otros habían ido para una discusión, en privado. De vez en cuando, el mago se levantaba y daba un rodeo a la barra, pasando al lado de las escaleras con la esperanza de pescar algo de la conversación. Escuchó el sonido de voces en esas excursiones, pero no podía distinguir más que una o dos palabras. Había oído alguna mención del páramo sombrío pero, dada la criatura tiefling rota, que obviamente estaba marcado con materia de sombra, eso no le sorprendió ni alarmó mucho. La noche se deslizó más profundo, y la concurrencia en la taberna comenzó a escasear, y todavía la puerta permanecía cerrada en el fondo de esa media escalera. Huervo hizo otro viaje a la barra. Esta vez no oyó nada. Esperó un poco al lado de la escalera. Ningún sonido salió de arriba. La idea de volver a la torre para admitir a Ertu que había perdido el rastro de ese grupo no era muy agradable. Mirando a su alrededor para asegurarse de que no había sido percibido, el brujo se deslizó más profundamente en las sombras detrás de la escalera. Comprendía el riesgo, pero lo sopesó contra la certeza de a lo que se enfrentaría de nuevo en la torre, y siguió adelante. Completó un hechizo de clariaudiencia, con el objetivo detrás de esa puerta, y los sonidos de la taberna se atenuaron de inmediato, tan infaliblemente como si Huervo estuviera en esa misma habitación. Esperaba una conversación en voz baja, o tal vez incluso un poco ronca. No oyó nada, excepto el ruido menguante desde más allá de la sala, de atrás hacia abajo en la taberna. Con creciente ansiedad, el brujo echó una segunda adivinación, esta de clarividencia, y al igual que había puesto sus oídos en la habitación, así también lo hizo ahora colocando su visión. Como si físicamente pasara a través de la puerta él mismo, los ojos de Huervo miraron en la habitación. En la habitación vacía. No era posible, pensó, pues no había otra puerta, solo una ventana. Huervo pasó un momento considerando eso, a continuación, salió corriendo de la taberna y se movió con rapidez por un lado, en un callejón. Llegó a la esquina trasera del edificio y con cuidado se asomó por el callejón. Estaba vacío, pero vio la ventana en cuestión. Se trasladó a la base de la pared debajo de él, unos 10 pies por debajo del alféizar, pero no pudo acercarse demasiado a causa del desorden por todas partes. Nada de esto parecía perturbado. Si habían bajado de la ventana, lo habían hecho con gran cuidado, incluso la enana. El enigma no tenía sentido, a menos que hubiera una puerta secreta en la sala privada, tal vez. Con ese pensamiento en mente, Huervo promulgó otro hechizo y levitó del suelo,
recorriendo a mano cuidadosamente su camino hasta la pared para echar un vistazo a la habitación. El fuego ardía en la chimenea baja, no obstante había un cubo de madera bien surtido justo al lado de la chimenea, y las velas en la mesa se habían extinguido del todo. Una puerta secreta, entonces, pensó, y tenía la intención de volver a la taberna y encontrar una manera de entrar en la sala a investigar. Observó, sin embargo, que la ventana no estaba clavada o no por más tiempo, por lo menos, pues los clavos habían sido retirados, hacía muy poco, y se arrastró al interior del alféizar. Huervo metió los dedos por debajo de la madera y con cuidado la abrió, y por la facilidad de su elevación, a pesar de su antigüedad obvia, comprendió que se había abierto antes, y no hace mucho. Pero, ¿cómo se habían marchado sin perturbar el desorden en el callejón de abajo? Entró en la habitación, pero se detuvo, y en una corazonada empezó a flotar más alto, recorriendo la pared hasta el techo. Escuchó con cautela por unos momentos, y luego miró por encima. Nada. No nada, se dio cuenta, ya que como muchos tejados en Luskan, esta era una combinación de ángulos y con solo unas pocas áreas planas pequeñas, como la corta extensión delante de él. Y como la mayoría de las áreas cubiertas planas, esta estaba cubierta de pequeñas piedras, y en esa base, Huervo observó huellas, donde las botas habían alborotado recientemente las piedras asentadas. Miró hacia abajo y todo alrededor. ¿Si hubieran llegado hasta aquí? ¿Por qué? Y si era así, ¿dónde se habían ido? Se detuvo al borde y caminó alrededor del tejado, buscando otra puerta o ventana, o algún indicio del camino que habían tomado desde aquí, si es que habían venido hasta aquí y se trasladó a lo largo de los tejados de la ciudad. Él lanzó otro hechizo, para detectar cualquier magia en juego, y luego se congeló en el sitio, y su corazón dejó de latir por un momento. Pues Huervo reconocería este tipo de emanación sobre todas los demás, y él lo sabía. Alguien había estado aquí arriba, en el plazo de 1 hora, y había abierto una puerta mágica. Los ojos de Huervo se ensancharon y miró de nuevo hacia abajo, hacia la ventana, e inspeccionó el borde del tejado por encima de ella, y de hecho encontró un repunte en ángulo debajo del extremo de la viga, de la que probablemente se había colgado una cuerda. La verdad de la escena le golpeó duro. El Drow y sus amigos habían llegado hasta aquí, y desde aquí, habían pasado a través de un portal mágico. Los había perdido, totalmente. Podrían estar en cualquier parte del mundo, ya que podrían estar fuera de este plano de la existencia. Pensó en la conversación que había oído, lo dicho, páramo sombrío. Huervo tragó saliva. Flotó de vuelta por el lado del edificio. Se precipitó en la taberna, y no se molestó en pedir permiso antes de correr por las escaleras y a través de la puerta de la habitación privada. El propietario embistió justo detrás de él, con un grupo de clientes cerca. ¿Dónde están?, exigió Huervo. Pero el hombre no tenía respuestas. Se realizaron búsquedas en la posada, del tejado al sótano, pero el extraño grupo Drow, elfo, humano, enano, y Tiflin no estaba en ninguna parte para ser encontrado. Los había perdido, y en el páramo sombrío. El Valertu no estaría contento.